Gloria a Dios. Buenas tardes, mis amados y amadas. Qué bueno es estar otra vez juntos, ¿verdad? Para poder compartir la palabra, para poder ver las escrituras. Y si nos acercamos al Señor con un corazón tierno, con un corazón siempre deseoso, ¿verdad? De poder ser guiados por Él, de poder ser guiados por su palabra, creo que siempre usted encontrará una palabra del Señor que hablará a su corazón. ¿Me entiende? Siempre va a haber una ilustración que quizá le va a ayudar a abrir su entendimiento. Siempre el Señor obra de muchas maneras. Yo quisiera hoy con usted poder compartir. He estado viendo algo que el Señor ha inquietado mucho mi corazón. Y es esa parte de que usted encuentra en la palabra del Señor siempre, la necesidad de permanecer. Creo que esa expresión usted la encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero esta vez vamos a ver solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar muchas veces cómo el Señor exhorta al pueblo de Israel a permanecer. Por ejemplo, le dijo que permaneciera mientras ellos estaban esperando que el ángel destructor pasara sobre las casas. Él había dado una instrucción que pusieran la sangre en los dinteles, porque iba a pasar el ángel destructor y donde estuviera la sangre no iba a haber muerte. Entonces les dijo que no salieran de la casa, que esperaran ahí. Eso se llama permanecer. De hecho, una de las definiciones de permanecer es eso, es como permanecer en una casa. Y ya sabemos la historia que el Señor destruyó a todo primogénito en Egipto, pero en el pueblo de Israel no hubo muerte. ¿Por qué? Porque permanecieron escuchando la voz del Señor y sometiéndose. También el Señor le dijo al pueblo de Israel que Él los había escogido para ser un reino de sacerdotes y de una nación santa. Que si ellos permanecían escuchando su voz, Él iba a llevar a cabo este propósito que Él tenía. Desgraciadamente, como todos sabemos, el pueblo de Israel por un tiempo, ¿verdad? Pero posteriormente claudicó en su corazón. Y sucede muchas de las veces con nosotros. Por eso creo que la exhortación que el Señor a través de todas las escrituras nos hace es a permanecer. Por favor, vengan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versículo 31. Solamente quiero dar las definiciones que encontré tanto en el hebreo como en el griego. Esa palabra permanecer traducida al español es habitar. Es estar en casa con Dios. Es mantenerse firme. También es quedarse en Cristo. No apartarse, perseverar activamente en la fe y obediencia. Todo eso quiere decir la palabra perseverar. Entonces lo que implica, hoy vamos a ver lo que implica realmente perseverar. Este capítulo 8 de Juan, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él. Oiga lo que dice la Escritura: a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, vea lo que está diciendo el Señor. ¿A quién le dijo? A esas personas que habían creído en Él. Nosotros pensamos que a veces creer en Jesús o creer en el Señor es suficiente, pero honestamente no, eso es como la entrada, ¿me entiende? Hay algo más que se debe de desarrollar en nuestros corazones. Pero no solamente es creer. Él le dijo a los que habían creído en Él. Sin duda eso que le estaba predicando es creyeron que era el Mesías. Habían creído en Él. Pero después le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si no permanecen en la palabra, no pueden ser sus discípulos, no pueden ser seguidores del Señor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Qué implica el permanecer en su palabra? Sería la pregunta, ¿verdad? El texto. Bueno, permanecer en su palabra tiene que ver con permanecer escuchando, ¿ve? No ocasionalmente, sino continuamente vivir
activamente escuchando la palabra del Señor. Y no solamente escuchándola, sino obedeciendo la palabra del Señor. Porque no basta solamente con oír, no basta solamente con leer, no basta solamente con aprenderse textos de memoria. No es malo, pero eso no es suficiente. Mucha gente puede aprenderse textos de memoria, mucha gente puede predicar los textos, pero eso no implica realmente el permanecer. El permanecer es que esa palabra que el Señor está hablando a tu corazón se pueda realmente llevar a cabo, se pueda obedecer, se pueda uno someter a esa palabra. Entonces eso implica la palabra permanecer, y eso es muy importante. Ahora miren lo que dijo Santiago. No pierdan el texto porque vamos a volver, solamente para confirmar que los apóstoles estaban de acuerdo también a que no se trataba solamente de escuchar, no se trataba solamente de creer, sino se trataba también de hacer eso que la palabra del Señor hablaba a los propios corazones, o las escrituras. Cuando tú vas a las escrituras y tú miras que el Señor te está hablando, hay que permanecer en lo que el Señor dice. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solamente escuchamos la palabra, si solamente leemos la palabra, pero realmente no estamos haciendo la palabra, solamente nosotros nos estamos engañando. Usted no vaya a pensar que va a engañar a las personas. Usted mismo se está engañando, porque la idea de Dios no es solamente que escuchemos. La idea de Dios es que permanezcamos obedeciendo su palabra, llevando a cabo lo que el Señor realmente nos está diciendo. Ahora, ¿qué más es permanecer? Mire lo siguiente que es importante ver que es permanecer. Permanecer implica negarse. ¿Implica qué? Negarse. Negarse a uno mismo. Implica realmente tomar la cruz. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida debe de perderla. Debe perder su vida para que pueda hallarla. Lo que está diciendo el Señor es que para que nosotros realmente podamos, para que la vida del Señor en nosotros realmente pueda gobernar, necesitamos aprender a ¿qué? A morir en nuestra propia voluntad. Por eso, si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces, una persona que realmente es discípulo es la persona que ha sometido su voluntad o está sometiendo su voluntad a la voluntad del Señor. Entonces vean que no solamente implica, ¿verdad? Leer, no solamente implica creer, implica negarse a uno mismo para llevar a cabo aquello que el Señor nos está demandando. Ahora, es muy importante entender que eso no es por nuestra fuerza, ¿me entiende? Usted y yo no podemos hacer lo que Dios nos manda sin su poder. Pero gracias a Dios, porque todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado su poder. ¿Para qué? Para no solamente escuchar la palabra, sino también para obedecerla. Y a medida que nos estamos obedeciendo, es así como realmente estamos, ¿qué cosa? Permaneciendo. Y cuando estamos permaneciendo en la palabra, entonces comenzamos a ser seguidores del Señor. De lo contrario, no es un seguidor, solamente es una persona que está escuchando, es un oidor, pero no es un seguidor. Un seguidor es aquella persona que se está negando a sí mismo para hacer lo que el Señor está diciendo. Entonces, a mí, mis amados hermanos, yo quiero decirles algo. De verdad que muchas de las veces podríamos pensar que realmente nosotros estamos siguiendo al Señor, pero a veces no es así. A veces nosotros mismos nos estamos engañando porque seguimos haciendo nuestra propia voluntad, ¿me entienden? Entonces no se trata de eso, se trata realmente de someternos al Señor. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado cuando nosotros nos sometamos, cuando realmente nosotros permanezcamos, ¿verdad?, en su palabra? Miren lo que dice el versículo 32. Dice, y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad. Yo sé que a estos textos hasta usted lo sabe de memoria, pero vea la implicación que eso tiene. Dice que cuando nosotros permanezcamos en su palabra, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra propia cruz y siguiéndole a Él, lo siguiente que vamos a experimentar es que vamos a conocer la verdad. ¿Oyó? Y yo sé que a veces nosotros pensamos que conocer la verdad es conocer textos de la Biblia que le hablen solamente de Jesús. Y ahí nos quedamos así, yo conozco la verdad porque conozco a Jesús.
pero realmente le conoces en lo íntimo. Conoces al Señor realmente en lo íntimo, porque conocer la verdad implica eso, implica conocer al Señor íntimamente. ¿Para qué? Porque solamente conociendo al Señor íntimamente como la verdad es como sucede lo siguiente. Dice, y la verdad os hará ¿qué cosa? Os hará libres. Entonces, no son palabras escritas las que nos van a hacer libres. Es Cristo mismo como la verdad obrando en el interior del corazón. Porque recuerda algo que sucedió. El hombre se tragó una mentira. Y esa mentira siempre ha gobernado el corazón del hombre. Cuando dice la Escritura que el Señor le dijo, ¿verdad? A Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente vas a ¿qué? Vas a morir, ¿verdad? Y ya sabemos la historia que la serpiente vino con Eva y le dijo, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, serás como Dios, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Oyó? Entonces, ella comenzó, dice que vio que el árbol era codiciable, vio que era bueno para comer, comió y también dio a su marido. El marido no fue engañado. La Escritura dice que el marido comió voluntariamente. Eso quiere decir que él rindió su propia voluntad para desobedecer a Dios y obedecer la mentira que estaba diciéndole Satanás. Y ya sabemos la historia. Ese hombre, ¿verdad?, cayó en esclavitud. Y realmente en ese hombre hay una mentira que ha creído. Y así nacemos todos. Todos nacemos, ¿verdad? Por eso es que mentir es fácil. En la naturaleza humana no hay uno que no haya mentido, excepto el Señor. Pero toda la raza humana ha mentido. Y de suyo le sale la mentira, ¿me entiendes? Ahora, lo único que puede hacer libre a ese hombre solamente es Cristo. Solamente es la verdad. Pero la verdad no como un concepto. La verdad es como una persona, como una naturaleza que obra en el interior del corazón. La única manera de cómo realmente ser libres. Y por eso es que muchas de las veces, ¿verdad? Hemos creído en el Señor. Nos congregamos, leemos a veces las Escrituras, pero todavía se siguen diciendo mentiras. Todavía nos seguimos creyendo la mentira de que estamos bien, ¿verdad? Vivimos una vida religiosa, pero no realmente eso que el Espíritu Santo de Dios muchas de las veces está hablando. A veces rechazas esa voz del Señor, ¿me entiendes? Entonces no es vivir conforme a la verdad. Entonces Jesús dice que el día que permanecemos en la palabra del Señor, entonces vamos a conocer la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es la vida misma. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Conocer la verdad es conocer la vida eterna. Es la misma vida de Dios. Cuando usted conoce la verdad, usted conoce una vida. ¿Ve? Entonces no es conocer información solamente. Las palabras le van a llevar a que hay una vida que Dios quiere que tú experimentes y tú conozcas. Esa vida es Cristo. Es el Espíritu mismo del Señor obrando en tu interior. Mira lo que dijo el Señor Jesús 17:3. Y esta es la vida eterna. Oiga, que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Diga, la vida eterna es conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Aunque hay otro texto más en Juan que habla de que la vida eterna es vida por siempre. Pero, ¿por qué necesitamos una vida por siempre? Pues para que conozcamos a ese Dios infinito, grande, ¿entiende? Pero no lo podemos conocer solamente mediante una información externa. Para conocerlo, Él tiene que revelarse a nuestro corazón. Por eso es que cuando usted, ¿verdad?, se le predicó el Evangelio, se le habló acerca de que Él es el Salvador, que en Él hay perdón de pecados, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y usted ha puesto su confianza. Eso no nació de usted, eso nació del Señor, eso nació por su vida, porque lo hizo consciente de su condición pecaminosa. Y el que haya puesto su fe o su confianza no fue suya, fue del Señor mismo que se la dio. ¿Ve? Por eso esta es una obra de gracia obrando en el corazón. Pero también esa misma gracia puede ser rechazada. O sea, ese obrar del Señor a veces nosotros podemos rechazarlo. ¿Cómo? Bueno, cuando el Espíritu del Señor, por ejemplo, hoy nos está hablando o nos habla al interior de nuestro corazón y usted sabe que es el Señor,
¿verdad? Quizá corregir alguna manera de pensar, quizá corregir, dejar de hacer su propia voluntad y someter su voluntad al Señor. El Espíritu de Dios le da testimonio adentro. Entonces, usted puede rechazar la gracia, porque esa gracia es el poder de Dios obrando en usted. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo es que se va realmente a ser transformado si vivimos rechazando esa obra del Señor en el interior del corazón? Por eso el Señor Jesús dijo que conocer, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él es el único que puede realmente libertarnos de la mentira, libertarnos del engaño, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Ahora, cuando dice el texto ese que leímos en el versículo 32 de 8 de Juan, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres, ¿verdad? ¿Libres de qué? Bueno, aquí está hablando en el contexto, está hablando de libres del pecado, ¿me entiende? Del pecado. Les está hablando a esos que habían creído en Él, ¿verdad? Para que fueran libres del pecado. Entonces, en nuestros miembros todavía hay pecado, y por eso es que necesitamos la vida del Señor obrando en el interior del corazón. ¿Para qué? Para que vaya limpiando, para que vaya, ¿qué cosa? Transformando en el interior de nuestro corazón. A medida que escuchamos la palabra, nos sometemos a la palabra del Señor, así es como empezamos a ser transformados. Pero si no escuchamos y no nos sometemos, no sucede nada. Lo único que va a suceder es que cambiamos de una religión a otra, ¿me entiendes? Pero si realmente tú eres hacedor de la palabra y escuchas la palabra, claro que sí, va a haber una transformación en nuestros corazones. Ahora, miren lo que respondieron ellos cuando les dijo eso, y seréis libres. El versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga, ¿ve? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Vea? Entonces, primero era mentira que no eran esclavos, porque Roma estaba sobre de ellos, pero ni siquiera cuenta se daban. Pero lo otro que ellos no podían entender o no podían ver es que ellos eran esclavos del pecado en el interior de sus corazones. Igual que todos nosotros, todos participamos y todos venimos a ser esclavos en el interior de su corazón. ¿Cuántas de las veces no se ha propuesto, no se propuso, ¿verdad? Hacer cambios y le ha costado? Y la razón por qué nos ha costado es porque no nos sometemos, porque no nos negamos, porque no tomamos la cruz. Si estamos hoy en Cristo, si tenemos la vida, tenemos el poder del Señor, la razón es porque no nos queremos realmente negar, ¿verdad? A ese deseo, a ese pensamiento que está gobernando nuestro corazón. Pero todos, ahora ellos no querían creer eso, ¿ve? Pero lo estaba diciendo los que habían creído. Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace, ¿qué cosa? Pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Decimos, no, yo ya soy en Cristo, soy una nueva criatura, pastor. Está bien, es verdad, tú tienes una nueva naturaleza, no vamos a negarlo. Sin duda, gracias a Dios por eso, porque esa es una obra del Señor soberana. Pero eso no implica que en tus miembros o dentro de ti, todavía, y si eres honesto y honesta, te vas a dar cuenta que es verdad, que todavía a veces hay cosas que son contrarios a la voluntad del Señor. Bueno, el poder del Señor es el que nos puede ayudar a hacer morir esas obras que están en el interior de nuestro corazón, realmente esclavizando muchas veces. Por eso es que en el pensamiento, ¿verdad?, de las personas hay esclavitud, y también se muestra a través de sus acciones. ¿Por qué razón? Porque en el interior del corazón necesita realmente ser libre en el nombre del Señor, y eso solamente el poder de Dios lo puede hacer. Y gracias a Dios por eso, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios se nos fue dado para eso, para libertarnos, para hacer morir todas las obras de la carne que hay en nuestro corazón. Versículo 35 dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. El permanecer en Cristo, en obediencia a su palabra, en sometimiento a Él, es la manera de cómo nosotros realmente comenzamos a experimentar la verdadera libertad. Si no permanecemos, no podemos experimentar esa libertad. Entonces eso es muy importante. Permítame mostrarle otra cosa más. Permanecer en Él no es algo superficial. O sea, no. Es algo profundo, es algo vital, ¿ve? Para que podamos realmente nosotros dar fruto.
O sea, el permanecer en Él, eso es algo demasiado importante, que yo creo que a veces el creyente toma las cosas como muy livianas. Es posible que en el principio sí valore, pero nomás ponga cuidado. Usted se va a dar cuenta que una persona al principio usted lo ve apasionado por el Señor, ¿verdad? Ahí lo ve perseverando, pero llega un momento que entra una etapa como de relajamiento. Y cuando viene a ver, ¿verdad? Poco a poco se va enfriando. ¿Por qué? Bueno, porque no ha entendido la importancia del permanecer. Déjeme decirle algo. Una de las cosas que debemos de saber nosotros es que cuando una persona, por ejemplo, ha creído en Cristo, nosotros sabemos que esa es una obra de gracia, una obra soberana del Señor. Pero es muy importante nosotros enseñarle algo. Enseñarle a esa persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Esto que tiene que ver con el permanecer. ¿Por qué? Porque dentro de esa persona, haga de cuenta que primero tenía una voluntad, esa voluntad estaba esclavizada, ¿verdad? Viene el Señor por su gracia y hace nacer su semilla o hace nacer la vida de Cristo en él. Entonces ahora usted va a encontrar que este hombre tiene una voluntad que ha sido esclavizada por mucho tiempo, pero también hay una nueva voluntad que es la voluntad de Dios en su propio corazón. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Entiende? Que dentro de usted haga de cuenta que una voluntad quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay otra que se opone. ¿Ve? O dicho de otra manera, en su misma voluntad va a haber deseos de hacer la voluntad de Dios, pero también va a haber otros deseos que son contrarios a la voluntad del Señor. Si nosotros no entendemos eso, ¿verdad? Es muy posible que vamos a vivir engañados pensando que a veces es la voluntad del Señor lo que nosotros queremos hacer, lo que hemos decidido hacer, ¿ve? Y argumentamos que es la voluntad del Señor, pero no es verdad, porque muchas de las veces su palabra dice todo lo contrario. Hermano, es que Dios sabe, pastor, Dios sabe. Y puro Dios sabe, ¿me entiende? Sí, claro que Dios sabe. ¿Ve? Pero Dios también sabe que te dio una vida para que seas responsable. Te dio una vida para que puedas perseverar. ¿Me entiende? Entonces, solamente aquella persona que entiende que dentro de él también hay una voluntad que siempre va a estar en contra de la voluntad del Señor. Cuando usted discierne esto, cuando el Señor lo hace consciente de esto, creo que es una gran bendición el poder identificar eso. Porque usted mismo se va a dar cuenta cómo la mentira que todavía a veces quiere obrar a través de esta voluntad adámica, ¿verdad? Contradice la voluntad del Señor. Y eso es muy importante. La persona que Dios despierte eso, o creo que es una responsabilidad de nosotros la iglesia, enseñarle a los recién convertidos eso, que él tiene que tener como ese despertar de que en su corazón hay, ¿verdad? Este tipo de lucha. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo mismo dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ve? Y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Entonces hay mucha gente que a veces en su carne quiere hacer cosas según para Dios. Y usted lo va a ver que quiere hacer cosas, para Dios está todo desanimado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en su carne, pero si lo hace en el poder del Señor y se somete y permanece ese hombre o mujer, claro que sí, ¿verdad? Si fue el Señor, claro que el Señor le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Pero es muy importante poder identificar. Entonces, el que siembra para su carne, de su carne va a cegar ¿qué cosa? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar ¿qué? Vida eterna. Entonces, es muy importante que nosotros podamos permanecer en esa voluntad de Dios. En esa voluntad del Señor, creo que es demasiado importante. Ahora mire este texto, vengan conmigo a Evangelio según San Juan, capítulo 15. Creo que esta es una de las porciones tan claras de parte del Señor que se las enseñó a sus discípulos y que les habla acerca de la importancia del permanecer. Él se las explicó a través de una ilustración, ¿verdad? Una ilustración que estaba llevándola a cabo como una metáfora, una parábola. Miren lo que dice aquí, capítulo 15, verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Oiga, ¿y mi padre es quién? El labrador. Él está diciendo, yo soy la vid, el tronco, ¿verdad? El arbolito de una vid. Y mi padre es el que la labra, el que la cuida a esa vid. Todo pámpano, dice, o rama quiere decir, eso somos nosotros, cada uno que ha sido injertado, el que ha sido unido
al Espíritu, por el Espíritu del Señor, un espíritu es con él, dice el apóstol Pablo. Nosotros recibimos de la vida del Señor. Nosotros recibimos de la savia del Señor. Si nos mantenemos creyendo, si nos mantenemos en fe, eso no es por nosotros, es por su vida. Es por esa naturaleza del Señor que está obrando en cada uno, desde el más pequeño hasta el más adulto. El Señor esa vida está obrando. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Oyó eso? Y todo aquel que lleva fruto, otras versiones dicen que lleva poco fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Toda aquella persona que está permaneciendo en él, el deseo de Dios es que nosotros fructifiquemos. Ese es el deseo del Señor. Esa vida del Señor tiene que fructificar. Ese es el deseo de Dios. Ahora dice que aquella rama que está pegada a la vid, ¿verdad? Si está llevando poco fruto, dice que la va a podar. Eso quiere decir. ¿Ve? Y por eso es que hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor poda. ¿Entiende? Que el Señor corta, que el Señor separa dentro de nosotros mismos. ¿Ve? Pero eso lo hace intencionalmente. Eso lo hace para que seamos limpiados. Por eso es que el Señor nos quita cosas. Obra, ¿verdad? Interior y exteriormente el Señor en nosotros. Pero no lo hace para mal. Lo hace siempre ¿para qué? Para bien. Ahora, a mí lo que sigue diciendo. Esa palabra permanecer, el que permanece en mí lleva fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Oyó esa palabra? Permanecer, permanecer. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como la rama no puede, separada de la vid, no puede dar fruto. Y por eso es que si nosotros no permanecemos, ¿verdad?, en comunión, ¿qué implica ese permanecer? Bueno, es que esa rama tiene la misma comunión, tiene la misma vida, de la misma vid le está pasando la vida. Es lo que nosotros tenemos la vida del Señor, ¿verdad?, la vida de Cristo. Si permanecemos escuchando su palabra, si permanecemos sometiéndonos a su voz, así es como vamos a llevar fruto. Pero ¿qué pasa cuando la otra voluntad, que es contraria a la voluntad del Señor, comenzamos a hacerle caso? Y comenzamos a darle prioridad a esta voluntad. Pastor, es que usted sabe, yo me voy a retirar, yo no tengo papeles. Y empiezan a decir un montón de cosas, argumentos, ¿me entiendes? Para quitarse la responsabilidad de el no querer escuchar al Señor, ¿me entiende? Pero el único daño que se están haciendo es ellos, porque realmente Dios nunca puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Es cuestión de tiempo, hermano, ¿me entiende? Entonces, pero realmente el que tiene un corazón tierno, el que dice, no sabe que yo voy a poner atención a esta palabra del perseverar, ese corazón tierno así, si se mantiene, usted lo va a ver crecer y usted lo va a ver fructificar. Y usted un día, ¿verdad?, dará gracias a Dios que hubo una persona que estuvo siendo insistente en el permanecer, porque trae mucho beneficio. Entonces dice, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mire, doctrinas, ¿verdad? Todo depende de la doctrina donde uno es formado. Pero, por ejemplo, hay unos que dicen, no, la salvación no se pierde. Hay otros que dicen, la salvación se pierde. Bueno, hágale caso, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dijo el maestro de maestros? Aquí dice que si tú no permaneces, ¿no dice así? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren lo que sigue diciendo. El que en mí no permanece, ¿será qué cosa? Será echado fuera como el pámpano. Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, yo le pregunto, ¿usted quiere más claras las cosas? Esto lo dijo el Señor. Esto no lo dijo, ¿verdad?, cualquier línea de pensamiento. No, esto fue lo que dijo el maestro de maestros. Entonces yo prefiero vivir con eso en mi corazón, de permanecer en él. Y de hecho, eso es lo que la vida de Dios produce en el corazón. ¿Entiende? Un verdadero hijo de Dios que tiene la vida del Señor, eso el Señor se lo va a producir. Es más,
cuando realmente no lo estás haciendo, hay algo en tu corazón que tú sabes que no está bien. ¿Me entiendes? Pero eso es por la vida, porque es que es una realidad. ¿Ve? Es una realidad de esta vida que posee el creyente, que genuinamente ha creído y ha nacido en el Señor. El versículo, ¿dónde me quedé? 6, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mire que conviene permanecer. Ahora, por supuesto que esto será hecho es aquello que está conforme a la voluntad de Dios, no caprichos nuestros, ¿me entiende? Todo lo que está conforme a la voluntad de Dios, claro que el Señor siempre va a obrar. ¿Ve? Claro que el Señor siempre va a asistir a sus hijos. Imagínense, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿acaso si su hijo le pide un pan, le van a dar una piedra? O si le pide un pez, le van a dar una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre? Entonces, pero es verdad, pero hay que someternos, hay que, ¿verdad?, permanecer en Él, en el nombre del Señor. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. En esto Él es exaltado, en esto Él es magnificado, en Él esto es visto, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Pero otra vez, si nuestra voluntad no está rendida, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Qué fruto vamos a dar? Pues el fruto de la carne, si seguimos haciéndole caso a la voluntad de la carne. Pero si realmente sometemos nuestra voluntad, es verdad, vamos a llevar fruto, de ese fruto que agrada al Padre. Ahora la pregunta sería, ¿cuál fruto o cuáles frutos son los que agradan al Padre? Pues el fruto de su Espíritu, el fruto de esa vida que nos ha, ¿verdad?, dado por gracia, su amor, su paz, su gozo, su paciencia, su benignidad, su templanza, su misericordia, todo ese obrar de Dios en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que fructifiquemos. Por supuesto, obrar con el bien, hacer buenas obras. Claro que sí, eso es parte de esa naturaleza divina, pero solamente si permanecemos. Pero si no permanecemos, ¿cómo vamos a poder dar este tipo de fruto? Entonces, permanecer produce fruto, produce buenas obras, produce aquellas cosas que dan testimonio, ¿verdad?, de que hay un Dios que vive en nosotros. Entonces no tenemos que decir somos cristianos, no, hay una evidencia de Cristo en tu propio corazón por el fruto que estás llevando a cabo. Así que permanecer es demasiado importante. Ahora permítame mostrarle otro texto más. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Solo permaneciendo en Él es como podemos verle y como podemos oírle. Si usted no permanece en Él, si permanece en la carne, ¿cómo lo vas a oír? ¿Ve? Pero si permaneces en el Espíritu, si comienzas a hacerle caso a la voz del Señor, lo vas a ver. Pero no estoy hablando con ojos físicos, con esos ojos espirituales vas a ver lo que Dios quiere. ¿Ve? Y también lo vas a conocer, lo vas a experimentar. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, oiga, no peca. ¿No qué? No peca. Vea, usted escucha eso y como, ¿pero quién no peca, pastor? Le dicen a uno inmediatamente, ¿verdad? Porque es que se ha enseñado, es que todos pecamos. Y es verdad que sí. Pero el que permanece en Él, escuchándole, sometiéndose, haciendo su voluntad, no peca. Cuando pecamos es cuando no estamos escuchándole, cuando no nos estamos sometiendo. ¿Ve? Pero el Señor mismo dice aquí, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Está escuchando? Entonces, ¿qué se necesita para no pecar? Diga, verle y conocerle. Toda aquella persona que está viendo al Señor, que está obedeciendo al Señor, ¿verdad? Toda aquella persona que lo está experimentando. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener los deseos, ¿verdad?, de las cosas del mundo? ¿Se acuerda usted que dice que Moisés prefirió los vituperios, dice, de Cristo, que los placeres de Egipto?
¿Ve? Él prefirió eso. O sea, siempre va a haber una elección cuando estemos viendo al Señor, cuando estemos experimentando. Usted no va a querer esas cosas. Pero es solamente así. Por eso es que es muy importante permanecer. ¿Ve? Ahora, pastor, entonces, ¿el cristiano no peca? Bueno, no debería, ¿verdad? No debería si permaneciéramos viendo al Señor, escuchándolo y sometiendo nuestra voluntad. Pero muchas de las veces no pasa eso. Ahora, ¿qué pasa cuando pecó, pastor, el cristiano? Bueno, lo que dice Juan, ¿verdad? Lo que dice Juan. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ve? Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Y este texto dice, ya ve, pastor, todos pecamos. Pero ¿qué está diciendo Juan? Lo que Juan está diciendo que toda aquella persona, ¿verdad? Que la luz le está alumbrando, toda persona que tiene la vida del Señor, el mismo Señor le testifica. Por eso que el Hijo de Dios no puede vivir en el pecado. Inmediatamente que peca, inmediatamente el Espíritu Santo le hace ver que lo que está diciendo, que lo que está haciendo, que lo que está pensando es en contra del Señor. ¿Y qué hace esa persona que conoce la voz del Señor, que ha experimentado al Señor? Bueno, lo que va a hacer es arrepentirse inmediatamente. ¿Ve? Y cuando se arrepiente y vuelve su corazón al Señor, dice que Dios es fiel y justo para perdonarlo. Y no solamente eso, dice, y para limpiarlo. ¿De cuánta maldad? De toda maldad. ¿Entiende? Entonces, eso es muy importante que lo podamos ver. Tercera carta de Juan ahora, versículo 1, verso 11. Solamente para corroborar la importancia de ver al Señor. Entonces, usted, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, siempre el Señor le va a hacer ver. Vamos a suponer, usted está trabajando, ¿verdad? Bueno, yo voy a contar una experiencia que hace tiempo pasó. Conozco un muchacho, ¿verdad? Que trabajó conmigo y yo me acuerdo que él era encargado. Él era mi asistente en el tiempo cuando trabajaba yo y recuerdo que él le hablaban por teléfono, ¿verdad? Ya voy en camino, se me hizo tarde, por ahí poncha mi tarjeta, ¿verdad? Y iba y la ponchaba. Y yo una vez lo vi. Y como él decía que era cristiano, yo lo llamé a la oficina y yo le dije, mira, tú y yo somos creyentes, ¿cierto? Me dijo, sí. ¿Tú crees que eso que tú estás haciendo está bien? ¿Tú crees que eso ante los ojos del Señor realmente le agrada? Honestamente, lo que estás haciendo es robándole al patrón. Se puso rojo y todo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo ya lo he sentido eso, hermano. Pero es que siempre me está llamando que ya viene y que ya viene. Le dije, pues no lo hagas. Deja que espere que llegue y entonces ponche la tarjeta. Pero no lo hagas. Vea, el mismo Espíritu le da testimonio a uno. Cuando algo estamos haciendo que es incorrecto, el mismo Espíritu del Señor le habla adentro de uno. Lo que pasa es que no le haces caso. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si vivimos rechazando al Señor? Porque Él nos lo está mostrando. ¿Entiende? Entonces, no es porque Dios no quiere que crezca, no es porque Dios no quiere que fructifique, no. Es porque nosotros muchas veces estorbamos por esta voluntad que no queremos realmente someter, que no queremos crucificar. Tercera de Juan capítulo 1, verso 11. Dice, amado, no imitéis lo malo, sino ¿qué cosa? Lo bueno. Por eso es muy bonito tener testimonios también, ¿verdad? De hermanos. La Escritura es un testimonio de muchos hombres también del Señor. El mismo Espíritu es el testigo que está dentro de nosotros, que nos testifica. Entonces, aquí dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿es de qué? Es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. O sea, realmente cuando hacemos lo malo es porque no estamos viendo al Señor. Estamos viendo más nuestra carne, más nuestra propia voluntad. Queremos sacar más nuestra propia ventaja, más nuestra satisfacción, pero no la voluntad del Señor. Entonces, por eso es que la voluntad del Señor es demasiado importante rendirla, ¿verdad? Nuestra voluntad, rendirla a la voluntad del Señor. Vengan conmigo ahora a otra vez el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 9. ¿Qué implica permanecer? ¿Qué más implica permanecer? Mire, aquí creo que está muy claro también. Capítulo 15, verso 9. Dice, como el Padre me ha amado. Evangelio San Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también, dice el Señor, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Oiga, ¿en qué debemos de permanecer?
en su amor, ¿verdad? ¿Y qué implica permanecer en su amor? Miren lo que dice el verso 10. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. ¿Qué implica permanecer en su amor? Guardando sus mandamientos. Cuando estamos guardando sus mandamientos, estamos permaneciendo en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, permanecer en Cristo es permanecer obedeciendo los mandamientos del Señor, así como Él también permaneció en el amor del Padre. Ahora, cuando nosotros realmente estamos permaneciendo en el Señor, vamos a amar. ¿Ve? Ese es el amor del Señor, ese es el amor que nace de Dios. No estamos hablando de un amor filial, de un amor que el pariente puede sentir por el pariente, el primo por el primo. No, tampoco no estamos hablando de ese amor de madre que tiene por sus hijos. Tampoco estamos hablando del amor de pareja que se puede tener, ¿verdad? En la relación íntima. No, estamos hablando de ese amor que solamente Dios tiene y que solamente a través de esa vida que se nos fue dada puede ser realmente desarrollado, cultivado, ¿ve? Crecido este amor de Dios y puede realmente vivirse, practicarse, ser realmente una realidad en nuestros corazones hacia Dios y hacia el prójimo. Miren lo que dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 6. Segunda carta. Dice, y este es el amor. Oiga lo que es el amor. Que andemos según sus mandamientos. ¿Ve? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto amemos, verdad, sus mandamientos? ¿Ve? Entonces, no, pastor, lo amo con todo mi corazón. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero eso podría ser palabras. Eso podría ser emoción. ¿Me entienden? Está bien, gloria a Dios porque dice eso. Si eso es una realidad, gloria a Dios por eso. Pero realmente la manera de cómo Dios mira cuánto le amamos es cuánto le obedecemos. Entonces dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en mi amor, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en mi amor. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 2. Ahora. Entonces, vea lo que ahora vamos a ver. Cómo es que hay una relación, ¿verdad? Una relación en aquella persona que tiene fe, esa persona, ¿verdad? Que tiene el amor de Dios y esa persona que obedece los mandamientos. En pocas palabras, dicho de otra manera, la fe, ¿verdad? El amor y la obediencia siempre están interrelacionados. Usted no puede separar la fe del amor, tampoco usted puede separar el amor de la obediencia. Tienen que estar juntos. Y aquí es donde lo enseña. Juan capítulo 5, versículo, vamos a leer desde 1. Alguien que lea 5, verso 1. Pero así fuerte. Primera carta de Juan 5, verso 1. ¿Quién lo lee? Oiga, todo aquel que cree, todo aquel que tiene fe que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ajá. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Verdad? Siga, versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se da cuenta? Por eso es que realmente cuando el amor de Dios es una realidad en el corazón, ¿verdad? Del creyente, una de las maneras como tú lo vas a empezar a ver es que, es verdad, comienzas a amar al Señor, pero la manera como comienzas a amar al Señor es que comienzas a obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos siempre te van a llevar a amar a tu prójimo, amar al hermano, ¿verdad? Amar hasta a tu propio enemigo, dice la palabra, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Y aquella persona que realmente el amor de Dios es una realidad en su corazón, hay algo que no te deja
¿verdad? Hay algo que no te deja odiar, hay algo que no te hace perdonar. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios es una realidad, es una vida, es una experiencia de la vida de Dios dentro de usted. ¿Me entienden? Entonces, de verdad que el amor de Dios tiene que ser una realidad en nuestros corazones. El mundo necesita ver eso. En esto conocerán todos, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Voy a terminar con este pasaje, esta porción. Vengan conmigo a Apocalipsis 2, versículo 8. Permaneced en él. ¿Hasta cuándo o hasta qué debemos de permanecer? Bueno, miren lo que dice aquí. Creo que este es un testimonio vivo que nos puede ayudar de lo que es permanecer, de lo que es una persona fiel en permanecer. Esta es la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia que no fue reprendida por el Señor. Se puede decir que esta iglesia fue un ejemplo de las otras 6 iglesias que hay. Esta fue, se puede decir, la mejor iglesia, por decirlo así, o los mejores hermanos que estaban acá. Miren lo que dice el verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando usted busca un poquito en la historia, usted se va a encontrar que muchos creen que este ángel, que es el pastor, ¿verdad? Que este pastor fue Policarpo. Y cuando uno estudia la historia de Policarpo, fue un señor ya anciano que a los 86 años, ¿verdad? Por causa de la fe, dice que lo tomaron preso y le hicieron, cuando lo vieron que ya tenía 86 años, no lo querían matar, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Prende el incienso, renuncia ante tu Dios y acepta al rey como tu rey. Y él dijo, ¿pero por qué voy a hacer eso? Tengo 86 años de vida y nunca mi Señor me ha hecho un mal. ¿Cómo voy a renunciar a Él? Y prefirió que mejor lo prendieran, ¿verdad? Y lo hicieron arder y dicen que no se podía quemar, seguía ardiendo. Entonces le tuvieron que meter una lanza para que muriera. Ese hombre fue un mártir. ¿Sabe por qué? Por permanecer en Cristo. Entonces, vea la exhortación que el Señor le hace a las iglesias aquí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Es el Señor. Yo conozco tus obras. Dios conoce las obras. Y tu tribulación. Y Dios conoce también tus tribulaciones que pasas. Y tu pobreza. Y seguramente eran personas que estaban económicamente mal, pero le dice, pero tú eres rico. El proverbio dice que el que tiene, hay ricos que tienen todo pero no tienen nada, ¿verdad? Pero hay pobres que lo tienen todo. Y el que tiene la vida del Señor, hermano, qué riqueza más grande podemos tener. Pablo dice, en este vaso de barro, refiriéndose a él, en este vaso de barro, dice Pablo, habita un tesoro, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no valoramos eso. Pero ¿sabe por qué no valoramos eso? Porque realmente no pasamos tiempo de intimidad con el Señor. Pero cuando tú pasas tiempo de intimidad, ¿sabe? El Señor te hace experimentar. Y déjeme decirle que te das cuenta que realmente no hay nada tan valioso como su misma presencia en su corazón. Usted siente una satisfacción, ¿verdad? Usted se siente lleno, aunque puedas tener un montón de cosas y de problemas, pero hay algo que lo sobrepasa todo. Esa es su presencia de Él. Eso es experimentar realmente al Señor en el interior de su corazón. Entonces, somos ricos porque tenemos su vida, su presencia. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces cree que los judíos, había un grupo de judíos que estaban en las sinagogas que realmente hablaban mal de la iglesia, ¿verdad? La hacían ver como que era una secta y que era peligrosa, y a raíz de eso vino una persecución. El versículo 10 dice, no temas, miren lo que el Señor le dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El Señor le está haciendo saber que iba a haber una adversidad contra ellos, contra la iglesia, por cierto tiempo. ¿Y para qué iba a hacer eso? Dice, para que seáis probados. Entonces, hay veces que hay ciertas cosas que se levantan, pero es para probarle. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
¿Realmente vas a permanecer o vas a claudicar? ¿O vas a renegar? ¿Qué vas a hacer? Entonces mira lo que dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora mire lo que le dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tiene que ver con la vida eterna. Ahora, ¿se da cuenta? Versículo 11. Ahora esta es la exhortación para nosotros. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no solamente para esa iglesia, sino a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué? De la muerte segunda. En pocas palabras, dicho de otra manera, Apocalipsis 20, verso 14. Mira lo que dice acá. ¿Qué es eso? De no sufrirá la muerte segunda. 20:14. Lo que está diciendo realmente el Señor ahí es que la primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es la muerte eterna. Aquella persona que permanece fiel al Señor hasta la muerte, dice que no sufrirá la segunda muerte. Dicho de otra manera, esa persona que permaneció siendo fiel y que hasta por causa del Señor tuvo que morir y permaneció fiel, dice la Escritura, no sufrirá la segunda muerte. Apocalipsis 20, verso 14, y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué cosa? La muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué cosa? La muerte segunda. Por eso, si hay algo que quisiera en esta noche que el Señor despertara en nuestro corazón, es el permanecer hasta la muerte, el permanecer hasta que nosotros, el Señor, nos llame. ¿Me entiende? Entonces, en este caminar es muy posible que va a encontrar muchas adversidades, muchas tentaciones, muchas formas de cómo pueda usted desviarse, pero acuérdese de estas palabras. Permanecer en Cristo es una bendición. Amén. En el nombre del Señor. Pónganse sobre sus pies. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, en esta preciosa noche, gracias por este tiempo, por este momento, Señor, donde podemos ver la importancia del permanecer en ti, Señor. Ayúdanos. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que tengamos ese corazón tierno para recibir, Señor, tu palabra y lo que tú nos estás enseñando a través de las Escrituras. Testifica a cada corazón, Señor, de mis hermanos la importancia del permanecer en ti, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes. Sigue obrando, sigue transformando, cambiando, Señor, los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por esa situación que está viviendo mi hermana Alejandra. Señor, yo te pido que tú la asistas con tu gracia, que ellos puedan encontrar, Señor, este vehículo que necesitan. Que seas tú, Señor, obrando en los corazones de las autoridades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos, Padre, gracias, Señor. También oramos por nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias por eso que nos das para poder ofrendar. De eso que tú nos das, Señor, hemos apartado para honrarte. Y lo hacemos con gozo y con alegría de nuestro corazón. Recibe nuestras ofrendas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar, salude a su hermano, dele su abrazo ahí donde está. Bendecidos, hermanos.